palabra. Bienvenidos todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 21. Voy a tomar esa porción que está en el libro de Génesis, capítulo 21, versículo 14 al 17. Génesis 21, 14 al 17, para a partir de allí meditar un poco en la palabra de Dios en esta hora. Génesis 21, 14 al 17 dice: Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Gloria a Dios. Bien, vamos a hablar un poco bajo el título Jehová Dios oye. Jehová Dios oye. Y quiero hablarles de una situación que poco hacemos conciencia de que así pasa, como está escrito allí en la palabra de Dios. Eso no es un cuento, eso no es un entretenimiento, es una realidad. A ver, ¿cuántos saben que Dios oye? ¿Cuántos han pasado por esa experiencia? Porque no es simplemente saberlo, es poder experimentarlo. Después que usted lo experimenta, usted, nadie le va a poder decir lo contrario, porque ya lo experimentó, que usted ha escuchado cuando Dios, perdón, que Dios ha escuchado cuando usted le ha clamado a Dios. Eso es mucho más que simplemente usted escuchar que alguien dijo que Dios oye. Por lo tanto, yo le animo a que usted pueda experimentar, usted pueda pasar por esa experiencia. Hay varios versículos que usted va a conseguir en la Biblia que nos dejan saber que Dios oye. Y yo no voy a meterme con el hecho de que si Dios tiene oído o no tiene oído, que si, qué forma tiene el oído de Dios o cómo hace Dios para oír, tiene dos o tiene uno, tiene cuántos oídos tiene. Yo no me voy a meter en eso. Yo lo que quiero resaltar hoy es que Dios oye. Ese hecho es el que quiero resaltar, de que Dios oye y no solamente oye, oiga bien usted lo que yo le voy a decir en este momento. Dios oye todo lo que nosotros decimos, incluso todo aquello que nosotros pensamos. Eso que nosotros creemos que no hace ruido, el pensamiento, eh, Dios oye aún nuestros pensamientos. El libro de los Salmos, capítulo 94, versículo 9, dice: el que hizo el oído no oirá. ¿Quién hizo el oído? ¿Eh? El que hizo el oído no oirá. El que formó el ojo no verá. Entonces, si nosotros estamos sirviendo al Dios que nos creó, que hizo, que formó en nosotros un oído para que nosotros oyéramos, que hizo un ojo, unos ojos en nosotros para que nosotros viéramos, ¿acaso Él no va a oír? ¿Acaso Él no ve? El Dios al cual servimos oye. Dice el Salmo capítulo 139, versículo 1 al 4: oh Jehová, tú me has examinado. Mire lo que dice allí el salmista.
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Mire, hasta este punto debe llegar nuestro conocimiento y nuestra experiencia con nuestro Dios. No hay nada que podamos esconderle a Dios. Él lo conoce todo. Un error grande que cometemos los seres humanos es pensar que para que Dios nos oiga, debemos postrarnos en oración. Han hecho la oración una actividad mística, el único mecanismo por el cual lo que dice un ser humano puede ser oído por Dios, y no es así. Pensamos que para que Dios pueda oírnos debemos entonces marcar el número de teléfono, punto oración, y entonces estaremos comunicándonos con Dios. Que mientras no digamos la palabra mágica, vamos a orar, entonces Dios no está escuchando lo que nosotros decimos o pensamos. Esto lo hemos llevado a un plano humano de acá nosotros los seres humanos, que algunos piensan que si hablamos bajito, si cuchichamos entre nosotros, así como el que está cerca de nosotros no sabrá lo que estamos nosotros cuchichando, entonces así pensamos que Dios no puede escucharnos, que si el que está cerca no nos escuchó, mucho menos Dios que está allá más lejos, Dios no nos va a escuchar. Pensamos que solo Dios va a escuchar cuando nos dirigimos a Él, cuando invocamos su nombre, o que solo Dios va a escuchar cuando estamos en el culto. Bueno, todas estas son ideas que los seres humanos han hecho según la forma como ellos conciben a su Dios. Pero nosotros encontramos en la Biblia que el Dios altísimo, nuestro Dios al cual servimos, es diferente. Cuando leemos la Biblia vamos a encontrar que Dios oye incluso nuestros pensamientos, aun cuando no los dirijamos a Él, aun cuando pensemos que nadie nos está escuchando, pues Dios sí nos está escuchando. Pero vamos un poquito más allá. A veces pensamos que Dios solo oye a los justos, que si un injusto o un impío habla o piensa, pues no tiene que preocuparse porque Dios no lo va a oír. Total es un impío. Y Dios solamente oye a los justos, a los que están bien con Él. Pero eso tampoco es verdad. Vamos a ver tres ejemplos en la Biblia y entonces saquemos conclusiones de esos ejemplos. No son los únicos ejemplos que hay en la Biblia. Tomo tres para que no se nos haga tan largo en este día lo que vamos a conversar, pero usted puede ir sacando allí sus conclusiones. El primer ejemplo, número capítulo 11, versículo 1. Dice, aconteció que el pueblo se quejó ante, perdón, se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Qué piensa usted? Que como allí dice la escritura que esta gente se quejó a oídos de Jehová, era que ellos se pusieron de acuerdo para orar y decirle a Dios en las cosas que ellos no estaban de acuerdo. No, esa gente lo que hizo fue murmurar, manifestar que no estaban de acuerdo con lo que Dios había determinado. Y mire, dice, y Dios los oyó. Gente que no estaba de acuerdo con Dios, gente que estaba rebelada contra Dios, y Dios lo oyó. Oyó las cosas que estaban diciendo. Vea el segundo ejemplo, libro de Números, capítulo 12, versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. En este otro ejemplo,
fue el caso de Aarón y María o Miriam, los hermanos de Moisés. Ellos este, no se pusieron de acuerdo, hicieron ayuno y oración para hablar contra Moisés, sino que ellos no estaban de acuerdo con la decisión que Moisés había tomado. Ellos murmuraron contra Moisés porque no les gustaba, no les hacía, no les caía bien la mujer que Moisés había tomado. No les caía bien la cuñada. Y ellos murmuraron contra Moisés, aunque la Biblia no da todos los detalles. Simplemente dice que hablaron contra Moisés. Y por el hecho de que ellos hayan dicho solamente por Moisés ha hablado Jehová o ha hablado, no ha hablado también por nosotros, eso lo que había en el fondo era que probablemente ellos estaban pensando sublevarse, levantarse contra Moisés, levantar el pueblo y elegir algún otro en lugar de Moisés. La Biblia, vuelvo, insisto, no da muchos detalles. Lo cierto es que hace el énfasis es que Dios oyó lo que ellos habían murmurado. No se trata de una oración a Dios, sino que una murmuración y Dios la oyó. Otro ejemplo, Deuteronomio capítulo 5, versículo 28. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Mire que no dice Dios que él oyó la oración que había hecho el pueblo, sino las palabras que el pueblo le había dicho a Moisés. Entonces, pues, el pueblo estaba hablando, era con Moisés, pero no sabían que Dios también estaba oyendo la conversación que ellos estaban teniendo. Tenemos los teléfonos intervenidos. Para Dios nuestras conversaciones son públicas. Cuando usted conversa con su esposa, cuando usted conversa con su esposo, cuando usted conversa con sus amigos, con sus amigas, Dios está oyendo lo que usted está hablando con ellos. Son públicas para Dios. Todas las palabras que digamos, aún las palabras ociosas, son dichas a los oídos de Dios. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos, prontos para oír, tardos para hablar, dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, tenga mucho cuidado cuando esté muy alegre, porque usted puede hacer promesas que luego no esté dispuesto a hacer, pero que ya Dios las escuchó. Y tenga mucho cuidado, o más cuidado aún, diría yo, cuando esté descontento, cuando esté enojado, porque puede hablar más de la cuenta y luego no puede recoger las palabras que dijo, ya Dios las oyó. Ya Dios oyó lo que usted dijo cuando estaba enojado. Mira el consejo que dice el libro de Eclesiastés capítulo 5 versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque tú estás en porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras, sean pocas tus palabras. Permítame decirle que cuando estamos enojados, lo que menos hacemos los seres humanos es orar.
Bueno, la parafernalia que muchos practican al orar, ¿no? De inclinarse, de doblar las rodillas, de hablar cantadito, porque hay alguna gente que piensa que si no hablan cantadito, no oran cantadito, no están orando. Para que me entienda lo que estoy diciendo. Señor, mira. Ay, ellos piensan que porque es cantadito, entonces sí es una oración. Bueno, como eso le puedo poner muchísimos ejemplos, pero ese no es el tema hoy. Con eso lo que le estoy diciendo, que nada de esto o de estas cosas que dije, no es que sean buenas o que sean malas, no, no, eso no es el punto de hoy. Otro día hablamos de eso. Lo que quiero decirle es que mientras estamos enojados, muy pocas veces la primera opción para nosotros es orar, sino que se vienen a nuestra mente tantos pensamientos, tantas ideas y al corazón nacen tantas cosas que muchas, la mayoría de esas cosas que vienen a nuestro corazón son necedades. En los momentos de ira, rabia, enojo, como usted le quiera llamar, lo que hacemos es proferir, perdón, las primeras palabras que nos vengan al corazón. ¿Sí? Nos hacemos ligeros de palabras. Nos quejamos contra Dios o contra las decisiones que Dios ha tomado. Y eso es un grave error, porque Dios oye nuestras palabras, aun nuestros pensamientos. Dios las está escuchando y puede que a Dios le desagrade, puede que contrariemos a Dios con las cosas que estamos pensando, con las cosas que estamos diciendo. Y óigame, acabo de decir que nos quejamos contra Dios. Y claro, si nos quejamos contra Dios, pues Él tiene el derecho de escuchar nuestras quejas, porque son contra Él. Sin embargo, Dios escucha nuestras quejas aún cuando nuestras quejas no sean contra Él. Cuando nos quejamos por cualquier cosa, Dios también está escuchando esa queja. Permítame ponerle un ejemplo diario para hacerme entender un poco mejor. Resulta que por alguna razón, por X, Y circunstancia, usted no tiene trabajo. Usted se quedó sin trabajo y usted se postró en oración y le pidió a Dios que le proveyera un trabajo. Y Dios oyó la oración que usted le hizo y le ayudó a conseguir el trabajo que usted le estaba pidiendo. ¿Qué hizo usted? Usted dijo, Dios me oyó. Y sí, Dios le oyó. Y no solamente le oyó, sino que le contestó la petición que usted le estaba haciendo. Ahora, pasado unos días y usted, estando en el trabajo, se molesta, ya sea con un compañero del trabajo, ya sea con el jefe, incluso con el trabajo mismo, le fastidió el trabajo que está haciendo. Está cansado de hacer eso que le toca hacer, que llaman trabajo. Y usted se queja de mala manera por la situación que está viviendo y en ese momento usted no está en oración. Usted no invocó a Dios, pero se quejó. Mi pregunta es, ¿lo oyó Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Escuchó Dios lo que usted dijo? ¿Escuchó Dios que usted se quejó del trabajo en ese momento de rabia? Claro que sí. Dios escuchó lo que usted dijo. Recuerde que le dije que nuestros pensamientos y nuestras palabras, Dios las oye, las conoce. No piense que Dios solo le escuchó cuando le pidió que le ayudara a conseguir el trabajo. Dios está escuchándole cuando usted habla en el trabajo y del trabajo, sea a favor o sea en contra. Dios le está escuchando. En el ejemplo que vivo, donde
los egipcios hacían por fuerza, hacían trabajar al pueblo de Israel. Los egipcios tenían como esclavo al pueblo de Israel. Ellos no estaban orando, sino que estaban quejándose por las duras tareas que los egipcios le imponían, por las tareas a los que eran forzados como esclavos. Y Dios escuchó que ellos se quejaban. Ellos no estaban orando, simplemente se estaban quejando y Dios los oyó. Y no se trata de que usted aguante callado, sino que aprenda a esperar en Dios, sabiendo que Dios puede cambiar la situación, que usted no le atribuye a Dios despropósito por la situación que está viviendo, porque Dios está oyendo todo lo que usted le está diciendo. Entonces, cometer el error de pensar que porque usted no se arrodilló a orar o porque no invocó el nombre de Dios, las palabras que usted dijo en medio de la rabia, Dios no la está escuchando, eso es no conocer a Dios. Dios está oyendo todas las palabras. Cuando usted tiene una sonrisa y cuando usted tiene el ceño fruncido, cuando usted está enojado, cuando usted está hablando suavemente y cuando usted está hablando con rabia y con ira, Dios igual está escuchando. Otro error que cometemos frecuentemente es pensar que Dios va a reaccionar inmediatamente a todo lo que oye o ve. Recuerde que le acabo de decir que Dios oye todas nuestras conversaciones y todos nuestros pensamientos. Eso es real. Y también debe saber que Dios no reacciona ante estos pensamientos. La Biblia dice que Dios ha dejado a los seres humanos andar en sus propios caminos. Hechos capítulo 14, versículo 16, dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. ¿Cómo fue esto? Bueno, pone la Biblia ejemplo el pueblo de Israel en el libro de los Salmos, el capítulo 81, usted puede ver ahí un ejemplo, capítulo 81, versículo 11 al 12, dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto a la dureza de sus corazones, caminaron en sus propios consejos. Mire, no porque ellos decidieron no escuchar la voz de Dios, entonces Dios de una vez reaccionó, perdón, y entonces actuó en contra de ellos. No, los dejó a la dureza de su corazón y dejó que ellos caminaran en sus propios consejos. Y si va al libro de Jeremías capítulo 7, versículo 23 al 24, dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes, caminaron en su propio consejo, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Como el cangrejo, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Ahora, porque ellos decidieron ir como el cangrejo, entonces Dios reaccionó y de una vez, no, Dios los dejó andar en sus propios consejos, en sus propios pensamientos. De manera que Dios es un Dios que no es reaccionario, no es un Dios que vive a la defensiva, no es un Dios que vive amargado, enojado, nada de eso. Él está esperando con paciencia, nos está esperando en la bajadita. Cuando nosotros vamos ya, Él viene de regreso. Bueno, eso no está en la Biblia. No me vaya, no vaya a decir, a preguntarme el versículo. Eso no está en la Biblia. Sin embargo, tenemos que entender que Dios lo sabe todo. Está esperando con paciencia qué es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? Lo que quiero es que entendamos que Dios está escuchando, que no va a reaccionar ante lo que digamos, que tiene un margen amplio de tolerancia.
sin que esta tolerancia signifique aprobación de lo que ve o oye, perdón. Dios lo que está haciendo es guardando silencio, guardando silencio. Dice el libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 21. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Ok? No es que Dios reacciona inmediatamente. Dice, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces Dios está esperando a ver qué es lo que en realidad tú quieres hacer. Dios lo que quiere es que tú procedas al arrepentimiento, pero no te va a forzar. Él está esperando a ver qué es lo que quieres hacer tú. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dice, sino que es paciente con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la forma de actuar de Dios. Él, con paciencia, Él es paciente, Él está esperando que la persona tome una decisión, qué es lo que va a hacer. Entendamos entonces la paciencia de Dios. La paciencia de Dios no es indolencia. La paciencia de Dios no es indiferencia. Porque hay quienes se quejan de Dios, pues que ven tantas cosas malas que están ocurriendo en el mundo y se quejan porque según ellos Dios no hace nada. Incluso quieren decirle a Dios lo que Dios debe hacer. Dice, si en verdad existiera Dios, entonces no permitiera que tantas cosas malas que están ocurriendo pasasen. ¿Se da cuenta? Ellos saben más que Dios. Ellos saben lo que Dios tiene que hacer. Hasta allá llega el ser humano, de querer decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Quieren decirle a Dios cómo es que Dios tiene que impedir que todas esas cosas malas ocurran. Lo que no entienden es que Dios no es reaccionario, que Dios está escuchando. Incluso la queja que ellos están haciendo de Dios, Dios las está escuchando, pero Dios no es reaccionario. Usted no va a ver que en el momento caiga un rayo, los parte en dos y ya se acabó el problema con ese eh, eh, bueno, no quiero poner una palabra que vaya a ofender a alguien, pero Dios no actúa como esas personas quisieran que Dios actúe porque Dios no es reaccionario. Mire este ejemplo para que nos ayude a entender un poco mejor lo que yo quiero mostrarle. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente solamente el mal. Estaban echados a perder, no servían para nada. Vio que la maldad era mucha. ¿Y qué hizo Dios? Ya va, no se me salte, no se me salte. No diga, y Dios los destruyó, ya Dios los mató con un diluvio. No, Dios mandó a construir un barco. Dios vio que la maldad era mucha y mandó a construir un barco. ¿Cuántos años pasaron desde que vio Dios que la maldad era mucha hasta que ya estuvo construido el barco y cayó el diluvio? Mire el temple de Dios. A sabienda que la maldad era mucha y que ya esa gente era digna de ser destruida, decidió, tomó la decisión de destruirlo. Dios hizo que pasaran todos estos años mientras Noé construía un barco donde pudiesen salvarse del diluvio. De manera que no reacciona, que no actúa de forma impulsiva. Durante todo ese tiempo que Noé tardó construyendo este barco, les estaba dando la oportunidad a esas personas que salieran de la maldad,
que aceptaran la opción de salvación que allí les estaba presentando con aquella embarcación. Por supuesto que Dios escuchó las burlas que hicieron contra Noé. ¿Cuántas veces le dirían que estaba loco? ¿Cuántas veces le llamarían chiflado por construir semejante barco en tierra seca? Y para colmo, lejos del mar, no había agua por allí cerca. ¿Cuántas veces se burlarían porque Noé les habló de que venía un diluvio? Claro que Dios escuchó todas esas palabras. Claro que Dios las escuchó. Pero no por eso Dios adelantó el tiempo. No por eso Dios se apresuró. No por eso Dios reaccionó y entonces ahora sí lo vamos a eliminar rápido con arca o sin arca, que se acabe de una vez. Dios oye desde el llanto del inocente hasta el improperio del malvado. Mire, Ismael no estaba orando. Simplemente Dios oyó el llanto de ese muchacho que estaba muriendo de sed allá debajo de la enramada, perdón, el arbusto donde la mamá lo había puesto para que allí muriese de sed. Esa madre, Agar, como que pensaba que ella no se iba a morir de sed en el desierto. Estaba en el desierto y puso al muchacho por allá, lo abandonó a la suerte allí hasta que se muriese. Óigame, qué diferente hubiese sido si en la Biblia, en vez de eso, hubiese dicho que Agar, de en medio de esa situación difícil, se postró en oración a Dios y Dios oyó el clamor de Agar y le proveyó agua. Qué diferente hubiese sido. Pero eso no pasó. La persona adulta que había allí no hizo lo que era correcto. Y la Biblia dice que por la misericordia de Dios, para con ese muchacho, Dios proveyó agua para ambos, para él y para su mamá. Dice la Biblia que Dios oyó la voz del muchacho. De allí la importancia de enseñar a nuestros hijos desde pequeño que Dios oye cuando los seres humanos hablan. Enséñele a su hijo que Dios oye cuando los seres humanos hablan. Estamos en tiempos difíciles, donde cada vez más será más frecuente escuchar a la gente blasfemar contra Dios, donde el ser humano está desafiando a Dios con cada cosa que hace y con cada cosa que dice. No se trata de que Dios no esté escuchando, Dios está al tanto de todo lo que está el ser humano diciendo, de todas las blasfemias contra Dios que a diario se dicen en este mundo. Dios sabe que la maldad se ha multiplicado en la tierra y nuevamente ha determinado un día que va a ser juicio. Entienda que Dios es paciente, ha provisto un medio de salvación, ha preparado con bastante tiempo la forma como el ser humano puede escapar de la condenación. Hace casi 2000 años ya que un hombre justo murió colgado en un madero. Derramó su sangre preciosa para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que le acepte como el Salvador que Dios levantó, huya del castigo que vendrá en el día de la ira de Dios. El día donde Dios recompensará a cada ser humano según sea su obra, por todas las cosas que los hombres hayan dicho y por todas las cosas que los hombres hayan hecho en esta tierra. Dios las traerá a cuenta. Dios está oyendo todo lo que cada uno de nosotros decimos, todo lo que cada uno de nosotros pensamos y está esperando que tú puedas hacer la corrección
y oigas lo que Dios tiene que decirte. Dios está tratando con paciencia, tratando contigo, tratando con cada uno de los que aceptan escuchar la voz de Dios. No lo olvides, Dios oye, Dios está atento, Dios escucha lo que cada uno de nosotros decimos. Incluso oye lo que hoy nosotros hemos dicho, Dios lo ha escuchado y se cuenta como responsabilidad para cada uno de nosotros que hoy nos ha hablado por su palabra, que Él ha escuchado lo que hemos dicho, estando a solas, estando con rabia, Dios lo ha escuchado. Así que si necesitas arreglar las cuentas con Dios, arréglalas. Dios ha escuchado las cosas que has dicho. Vamos a orar. Yo voy a dejar hasta allí, porque quiero dar la oportunidad para que usted pueda reflexionar en la palabra de Dios y para que usted pueda hablar con Dios a solas las cosas que Dios sabe que tú dijiste a oídos de otro, pero que Dios las escuchó. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, Dios del cielo, de la tierra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Te damos gracias, Señor, porque tú no reaccionas impulsivamente